Saludo pueblo, saludo mundo. No se pierda en su canal de YouTube Formación Integral RD con Juan Pujols, con canciones, poemas, reflexiones, entrevistas y comentarios. No se lo pierda con Juan Pujols en Formación Integral RD. Y vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche, que es Juan Pujols, que además de profesor es abogado, escritor y político. Y otra cosa más, con él vamos a hablar sobre el tema del control de la delincuencia. Eso que tú siempre me quieres cortar, que no hablemos aquí, yo voy a aprovechar con el doctor Pujols para que lo hablemos, porque yo soy partidario de que hay que pagar lo que sea, social y económicamente, para frenar el avance de la delincuencia. Porque aunque yo soy bukelita, no quiero que mañana tengamos que aplicar el método de Bukele en la República Dominicana. Y si seguimos así, vamos derechito para allá. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, Marcos. Buenas noches, Domingo. Buenas noches, amables televidentes. Aquí a su disposición. Claro, doctor. Mire, hay una cosa que a nosotros nos atrae mucho. Y digo nos atrae porque es algo que uno quiere contribuir. Usted tiene un tema, y lo vamos a comenzar por eso, porque aquí hay dos temas que afectan duramente a la sociedad dominicana. Pero usted puede tener hambre y soportar un poco y alguien lo ayuda, etcétera. Pero cuando usted es un atracador de esos letales que andan por ahí callejeros, le sale con una navaja, con un arma, con un revólver, sencillamente usted no tiene más oportunidad, nada más que la que el Señor le acompañe, si lo acompaña. Entonces, es un problema serio que ha ido creciendo en la República Dominicana. Y quiero que nuestro público que nos sigue escuche la opinión del doctor Pujols, que va a conversar, entre otros temas, sobre el tema de la delincuencia en la República Dominicana. Así es. Primero, no soy doctor, soy simplemente Juan Pujols, profesor, para que no atribuir títulos que no corresponden. Miren, el tema de la delincuencia en nuestro país hay que enfocarlo de una manera muy seria. Y hay aspectos fundamentales que aquí no se tocan, que son lo que llaman las necesidades, o sea, las condiciones materiales de existencia del individuo deben estar resueltas. Son educación, salud, alimentación, techo y tener, o sea, los elementos súper esenciales para tú poder, o sea, disminuir lo que llaman los asuntos en la marginalidad. Porque la delincuencia menor viene de la marginalidad. Hablamos de Valcarrizo, hablamos del Abanico, hablamos de Capotillo, en fin, sectores que vienen carentes de todo por la falta de oportunidades. Ahora, ¿qué pasa? Que se han emprendido varios programas, pero ninguno han dado el traste con lo que es la problemática social. Por ejemplo, en el 96-2000 se estableció el PEME, durante el gobierno de Fernández, que era programa mínimo de empleo, y según después el mismo presidente de la era pagar para no matar. Óyeme, después vino entonces el barrio seguro, que ahí se hizo el guito, pero nada que impactara como tiene que ser a las comunidades, y así siguió después vino Danilo con barrio tranquilo. Y después viene el presidente Abinader con lo que es el plan Giuliani. Y resulta que la delincuencia cada día sigue peor. ¿Pero por qué? Vamos a ver. La marginalidad, embarazo en adolescentes. ¿Cuál es el índice que tenemos? ¿Y qué se está haciendo realmente para trabajar esa parte de esos sectores? Para eso hay una propuesta concreta. Yo digo, bueno, nosotros tenemos 48.000 kilómetros cuadrados. Vamos a dividirlo en polígonos de 100 familias. 100 familias por 5, que es promedio, son 500 personas. Ahí en ese polígono se establece lo que es
un hogar, un lugar que puede estar un médico, un psicólogo, en fin, parecido a lo que es el médico de la familia en Cuba, pero con algunos agregados, donde ahí se determine, donde la semana se va a ver todo lo que está pasando en ese hogar, en ese sector, por polígono. O sea, si lo dividimos en polígonos, entonces vamos a tener una cantidad de polígonos y vamos a tener, porque estamos distribuyendo la cantidad de pobladores según el censo en esos polígonos con un promedio igual a 500 en cada uno. Eso así entonces va a garantizar, o sea, quién entra ahí, cómo entra ahí, las condiciones que se dan ahí, dónde hay violencia, dónde hay delincuencia, o sea, y además dónde hay maltrato. Y todos esos elementos se van a agrupar dentro de un aspecto que se llama el ser humano como ente integral. Durante no trabajemos el ser humano como ente integral, vamos a estar dando patadas a la ciega. La sociedad tenemos que verla como un todo, no como una parte. Por eso inclusive cuando se habla de diferentes ministerios, juventud, niñez, envejeciente, eso para mí es no es más que botella y buscar dinero. Créeme el Ministerio de la Familia, donde se eduque y se forme realmente para trabajar los valores, la ética y la moral que debe primar en una sociedad. Si las condiciones materiales existentes no están resueltas del individuo, y aparte de eso no hay una supervisión en las áreas de quién se muda, quién llega, entonces no es posible combatir la delincuencia, pero mucho menos importándola de un modelo que tiene características diferentes a la nuestra. Entonces, la delincuencia que se puede combatir, efectivamente, o sea, desde un eje transversal se puede trabajar todo. La parte educativa, o sea, donde hay asuntos de violencia en el hogar, donde hay maltrato, o sea, cuáles son los elementos que están interviniendo y que contravienen los buenos modales de una sociedad. Y todo eso se puede trabajar y no hay que invertir tanto dinero. Vamos a trabajar la parte preventiva y no la curativa, porque la preventiva es cuando tú evitas el problema. Atiende la necesidad y no el comportamiento. ¿Qué pasa? Que está en nuestro sistema, trabajamos al invertido. La necesidad de la comunidad, ¿cuál es? Que le llevemos cultura, que le llevemos, por ejemplo, lo que es el arte de escribir, el arte de cantar. Esos clubes de los años 70, ¿qué función que hacían en los sectores? Sin tener recursos del Estado y de nadie, ¿qué función hacían? ¿Y cuántos jóvenes logramos rescatar que no cayeran en los vicios y en la delincuencia? Pero el Estado tiene que aplicar políticas públicas que vaya en beneficio de esa marginalidad, que de paso son los campesinos que migran del campo porque le han quitado el sustento por un intermediario que hay en el medio, y que entonces esto trae como consigo que comienza abandonando la ciudad, el campo, viene a la urbe, pero ¿dónde va? A la marginalidad. Y sigue siendo víctima del maltrato, y es que vienen entonces los urbanos, o sea, todas las palabras sueltas, compuestas, todo lo que hay y lo que puede haber, y ya hacen un desafío al mismo Estado, porque el Estado no ha sido capaz de asumir una política que vaya acorde con lo que es contrarrestar lo que son problemas sociales, pero que los generen los mismos Estados. El mismo Estado la genera, ¿cómo? Cuando tu modelo a seguir son el alcalde de tu municipio, llámese el síndico, ¿verdad? Es el ministro, es el presidente, es el cura. Pujol. Y entonces, ¿qué pasa? Que esos son el modelo que dicen es, lo que está bueno es esto que nos sirve. Y vamos a hacer esto. Entonces, si tú no, como personas que tienen un control del status quo vigente, donde presentan un modelo, ¿qué te está dejando a los que están abajo? Entonces, vamos a hacer lo que sea, se fue de paseo. En esos planteamientos hay un elemento sumamente claro, es la nomenclatura de la creación de polígonos definidos, donde indudablemente hay una autoridad que forman el conjunto, desde un médico, el policía
la prevención como tal, el psicólogo, el sociólogo, en fin, es una comunidad que habita necesariamente en ese lugar y que además de habitar tiene la autoridad para resolver conflictos, prevenir. Eso indudablemente tiene un costo que no hay que pararse a ver cuánto es, sino aplicarlo, porque de lo contrario, entonces nos sale la cosa mucho más cara mañana. Pero yo quería ver si ese plan que usted tiene está coordinado con alguna aspiración en torno a esas autoridades que acabamos de plantear. Es decir, los regidores, los alcaldes, hasta el cura del barrio y todos los religiosos, no importa quién sea, pero también algo que en Cuba a muchos no les gusta, se llaman los comités de defensa revolucionarios. Llámelo como usted quiera. Yo lo llamo aquí de una manera para complacer a la gente, cuerpo de caliese contra la delincuencia. Y me han fustigado mucho con eso, pero yo quiero reeditar los calieses contra la delincuencia, no contra la acción política ni el bienestar. Así es, así es. Entonces, ¿la pregunta era? La pregunta era si el costo de eso, usted como estudioso lo ha cuantificado, lo tiene, cómo implementar ese plan a nivel nacional. Mira, eso, si tú tienes, por ejemplo, tenemos, vamos a poner 12 millones de habitantes con los flotantes. Población dominicana más los flotantes, turismo y migrantes. Tú lo divides entre los 48.000 kilómetros cuadrados y te va a dar aproximadamente unos 24.000 polígonos. Eso tú coges y lo llevas a, por ejemplo, porque estamos diciendo que son familias y son 5, o sea, en cada polígono va a haber 5, o sea, 500 personas. Eso tú lo llevas a la práctica y eso no tiene prácticamente ningún costo en función de lo que se gasta en armas y lo que se gasta, por ejemplo, y la gente que se pierden en esas comunidades por falta de políticas públicas que vayan en pos de ellos. Y hablaban, por ejemplo, de la cultura, la falta que hace en esos sectores. Tú sabes que tú escribes un libro y tú vas al Ministerio de Cultura y te dicen que ellos cogen un 90%, están en un 10%. O sea, pero tú escribes un poema o escribes una canción y, o sea, con cierto contenido, con una letra limpia, y no te la apoyan. Pero entonces, ¿qué hacen? ¿Qué han hecho la gente de los urbanos? Que han tirado palabras, todas las palabras descompuestas por haber y por haber, desde el consumo de sustancias controladas hasta lo que es la prostitución y todo eso. Entonces eso ha penetrado y ha invadido. Inclusive tenemos ahora mismo un exponente a nivel mundial representando el país. Oye bien, por encima de Juan Luis Guerra, y ella no es culpable de ella. Y hasta presidente quiere ser, hasta presidenta quiere ser. Y ella no es culpable de eso. Es un sistema que no sirve. Porque si ahí hay escuelas de formación y esos niños se educan, pues de esas escuelas que se forman, búscame los que son egresados de los politécnicos, para que tú veas que son todos profesionales y trabajan y tienen fuente de ingreso. Pero señor, si tú coges y no tienes ni siquiera la salud y no tienes la educación, ¿qué le dejas a esa gente que haga? Que invente. Si tenemos que el 29% de los jóvenes de República Dominicana son ninis, que ni estudian ni trabajan. O sea, un 10% por debajo de toda América Latina. O sea, por encima en cuanto a la capacidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan. ¿Y qué van a hacer esos jóvenes cuando estén ahí? Sencillamente van a parar a hacer lo que hay que hacer y a buscarse como doctor y van a ir a la calle y vamos a atender lo que llama el comportamiento y no la necesidad. Profesor, mire, escuchándole a usted y viendo que hay un tema de educación y que es un tema de educación a gran escala que hay que plantearse, porque nada más no es solamente la población, sino un tema de educación también hacia la ciudadanía por parte de las instituciones que manejan la cosa pública o la autoridad pública. ¿Usted cree que ha habido un desfase o un desliz por parte de las autoridades con relación a lo que han sido las políticas para mitigar o anular lo que son la criminalidad en la República Dominicana?
Pero totalmente, eso lo estamos diciendo desde el principio, que se atiende la el comportamiento y no la necesidad. ¿Cuáles son las necesidades de una comunidad? Tener lo que se llama un techo, tener la alimentación, tener salud, tener educación y tener recreación sana. Si esos elementos están resueltos, las villitas no se te preñan a los 12 años, ni a los 13 años. Y eso lo que genera es más delincuencia, porque entonces esas niñas se van generando más niños, y esos niños creando niños, entonces van a criarse en la calle. Son niños de la calle. Y entonces, ¿qué pasa? Que no ha habido realmente una política acorde, porque ya nosotros comenzamos diciendo los diferentes modelos que se han implementado. O sea, pagarle a un grupo de tigres para no matarlo, cuando lo que había que implementar políticas y trabajar desde lo que se llama la formación del niño, que el aprendizaje de un niño está de 0 a 7 años, es su mayor aprendizaje. Si hay padres formados y hay una sociedad que oriente y educa sobre esa parte, esos niños van, independientemente de lo que pase en el barrio, ellos van a tener una visión diferente. Entonces, el asunto está ahí en ese nivel. ¿Cuánto? No ha habido inversión prácticamente. La educación nuestra, déjame decirte, nosotros tenemos una educación del siglo XIX y estamos en el siglo XXI. ¿Cuántos politécnicos necesitaríamos en la República Dominicana como eje de movimiento para ser parte, instrumento, herramienta de la lucha y formación, de la lucha contra la corrupción y formación? Aquí estamos conversando con el profesor Juan Pujols, y de verdad que en lo que a mí respecta, estoy totalmente identificado con él, y en el momento que sea posible estoy colaborando con él, solo que tendríamos alguna pequeña diferencia de forma. Diferencia no, Marco, más que bien ajustar. Ajustar, un asunto ahí que lo voy a dejar tranquilo porque es de forma, cómo llamar, porque hay que mantener una vigilancia constante y no permitir los ciudadanos como lo están permitiendo, abandonando, dejando de sentarse al frente de su casa a jugar dominó porque la delincuencia lo azota. Señores, pero por más delincuentes que haya, la gente de bien somos más. Entonces, vamos a buscar una fórmula para eso. Pero vamos a dejar que el profesor nos abunde sobre no la fórmula de Hito. Sí. Mira, en el año 2019 a mí me invitaron a un programa y yo decía que yo opinaba sobre un centro universitario para mi pueblo de Asua, de la UAS, una extensión de la UAS. Y yo le decía, mira, te digo una cosa, todo lo que sea para el pueblo, yo le veo positivo. Pero te digo algo, yo prefiero que sean solamente 4 centros. Uno en la sede principal, uno en el este, uno en el sur, en el Cibao, uno en el sur y uno en el este, y los demás me lo convierten en politécnicos. Ahí vamos a salir estudiantes con carreras técnicos de 2 años, y esos 2 años se validan como funciones de community college para hacer una carrera universitaria. Porque ahí tú tienes cantidad de estudiantes que salen de una universidad y salen a conchar porque no hay fuente de empleo. Pero cuando sale como técnico, entonces tú tienes la calidad para emprender y también para ser empleado. Porque el que piensa aquí en un empleo y no hace lo mal hecho, termina más pobre que cuando comenzó a trabajar. Porque cuando viene con sus hijos los años, la jubilación no le da para los medicamentos. Oiga bien cómo es el asunto. Entonces, hay que tener una política de emprendimiento, que aquí en la educación no se trabaja lo que es educación financiera, emprendedurismo. Inclusive los estudiantes que son creativos, les tratan de matarle la creatividad. Y es ahí donde el asunto. Entonces tenemos que trabajar esa parte, que una política donde se estudia el ser humano y se le enseñe realmente lo importancia que es dominar las finanzas, lo que es el aspecto de emprendimiento, para que no esperando un gobierno que gane cada 4 años para que le dé un empleo. Porque ya decía, como decía, creo que era Evito Cabrera, decía un politiquero, el de esperanza vive el pobre. Entonces, ¿qué pastor? Más ignorante hay, más fácil va a votar cada 4 años por uno de esos presidentes que en definitiva
no van a hacer nada por la gente que hay abajo, porque le van a dar ¿a quién? A los que les sustentan su campaña, a los empresarios, al narco, y todo eso se van adueñando. Entonces, esa marginalidad va a seguir siendo marginal todo el tiempo. Profesor, mire, qué interesante. Entonces, pues, yo creo, estoy mirando que esos polvos han traído estos lodos. Así es. Pues usted está hablando mucho de la educación, inclusive está hablando de un plan que así mirándolo se ve genial, pero que se necesitan recursos. Pero vemos, usted hablaba del emprendimiento, hablaba de lo técnico, pero el gobierno anuncia cada rato que hay emprendimiento, que está creando... ¿Qué está fallando? Mira, el asunto está en que aquí se habla mucho, todos los gobiernos hablan mucho, pero es más bla 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 que la teoría que la práctica. O sea, aquí en asuntos concretos estaba el Loyola, que eso es viejísimo, arte y oficio, y Lionel, que cuando la región de Lionel surgió el ITLA, que es un centro modelo, y surgió el Community College. Bueno, arte y oficio lo tendremos por ahí. Sí, no, arte y oficio estaban ya antes de eso. Sí. Y estaba el Politécnico Loyola. Entonces, los politécnicos, yo debo decir, yo tengo una niña de 16 años y está en un politécnico. Y yo quiero saber que esa niña, cómo ella va desarrollando sus habilidades y destrezas. Porque es que un politécnico le lleva asuntos prácticos, no solamente a teoría. Entonces aquí lo que se da es mucha teoría, porque aquí no le interesa ni a ningún gobierno que surja porque sea clientelar. Que esa clientela le va a interesar que los hijos de Machepa se eduquen. No, que sean más ignorantes mejor. Así tenemos más votos cautivos para ganar cualquiera ganar las elecciones. Y eso que está pasando es realmente en nuestra política, en la realpolitik, como dicen aquí en nuestro país, y países subdesarrollados, que es la visión que tienen. Ahora, un país de avanzada no piensa así. Profesor, usted tiene un libro, usted es escritor, y debemos hablar un poquito, pero yo quiero que rápidamente usted, una inquietud mía, no es de Domingo, ahora si él quiere puede incluirse, pero el emprendedurismo aquí sale demasiado caro. Y sale demasiado caro porque lo matan desde chiquito. Es decir, le van cercenando los impuestos indebidos, el problema energético. Es decir, nace un pequeño empresario o está por nacer y lo matan antes de que crezca. O sea, sobre todo le matan el talento y le matan los intereses. El Estado dominicano le corresponde, a mi juicio, ser parte real, tangible, con la inversión en la inversión mixta con eso. Se habla de política de inversión público-privada, pero en realidad, como decía usted ahorita, eso, y no este gobierno solo, los pasados, todos los gobiernos. Entonces, ¿qué haría usted para impulsar esa inversión mixta en los pueblos, en los barrios, etcétera? Es que ahí que otra vez digo, los fondos que se generan a través de lo que se recauda, tiene que ir una parte dirigida justamente a esas personas que emprenden, que van a emprender. Y por ejemplo, aquí tenemos por ejemplo, a la pyme, ¿cómo es? Promipyme. O sea, que realmente lo que le prestan a una persona que emprender son tonterías. Pero eso tiene que ser una política dirigida, bien enfocada, hacia un plan organizado. Y entonces focalizar a esta persona para emprender. Y déjame decirte, Marcos, en cierta parte tienes razón, pero con avanzado la tecnología, ya hoy tú puedes generar tu propio proyecto de emprendimiento solamente con tener este aparatico. Tú coges por ahí, te casas en una página y promueves lo que tú quieras por ahí y lo vendes. Pero eso lo hace el 18%, el 19%. Sí, pero perfecto, pero es decir, de que lo que hay que decir, le da la idea de cómo emprender, la gente va a buscar alternativas. Y la otra, hay una parte que es iniciativa propia, pero hay una que tiene que estar impulsada por el Estado, realmente de apoyo a las microempresas, porque las microempresas y las cooperativas son el desarrollo de muchos países. Profesor, qué bueno que usted citó ese tema tecnológico. Qué bien. Y Marco también lo focalizó del tema de las MIPYMES, porque aquí se ahogan las MIPYMES con los impuestos. Así es. Y no le damos participación. Ahora ocurriendo algo en Centroamérica, pues sobre todo en El Salvador, donde el presidente Bukele
ha exentuado de impuestos a todos los implementos tecnológicos en su uso, en su elaboración y en su manejo. Eso quiere decir, entonces, que nadie que emprenda en materia de tecnología y para darle acceso va a pagar impuestos. ¿Usted apoyaría esa posición acá? Pero totalmente, pero eso es lo que estamos diciendo. Aquí lo contrario, aquí se aplica impuestos a los que están generando algún tipo de negocio. Por ejemplo, los que traían cosas del exterior, no pagan impuestos, le están poniendo un impuesto porque los empresarios se quejaron, no, porque nos afecta. Pero ¿qué pasa? Que pues son esos que aportan los cuartos, ¿verdad? Para los presidentes, tienen que ir en por los empresarios. ¿O no, cuántos empresarios involucrados ahora en el proceso de los calamares y todo lo demás? Se mencionan, porque hasta ahora, todos, hasta que no se adquiera la categoría de cosas irrevocablemente juzgadas, son inocentes. Pero a comisión de parte, relevo de prueba. ¿Y quiénes han sido cantados, los relatores premiados? Han sido los empresarios. Entonces, señores, miren, aquí lo que hay es que agarrar el toro por los cuernos. Aquí se ve lo que hay una política de doble moral. Y se quiere decir que estamos haciendo una cosa y está haciendo otra. Y en la oposición somos una cosa y en el gobierno somos otra. No, señor, lo que yo digo ayer, lo que yo dije ayer, lo digo hoy y lo digo mañana. Y lo digo mañana porque usted no puede, hay que ser coherente, hasta para morir se tiene que ser coherente. Tecnológicamente, avance, desarrollo, que países como media docena de países en los años 50 hasta el 70 estaban por debajo de nosotros en términos de desarrollo, hoy son economías de primer orden en los países. Potencias. Y, por ejemplo, yo apuesto a que El Salvador va a ser la segunda potencia, va a ser el segundo Singapur en América Latina, porque indudablemente hay un interés, hasta ahora se vislumbra un interés de un hombre que no le importa absolutamente nada, sino el orden del trabajo y la visión del desarrollo, exonerando y dando facilidades para el desarrollo. Facilidades, eso es lo que se trata. Cuando tú me atiendes la necesidad, el comportamiento, no hay que tener comportamiento, pero aquí trabajamos al revés. Es que esperamos que la persona robe para irlo a matar, cuando tenemos que educarlo para que nos robe. ¿Entiendes? Bueno, profesor, hemos tocado el tema delincuencial y lo demás, pero usted es abogado. Sí. Y estamos tratando ahora mismo... Y escritor, pero me gustaría que rápidamente usted me diera su visión sobre lo que está ocurriendo ahora en la República Dominicana, la llamada Ministerio Público Independiente y la llamada persecución de la corrupción. ¿Cómo usted ve esa motorización? Mira, ahora y siempre se ha manejado de la misma especie. La diferencia es que ahora, por lo menos en la cabeza del Ministerio Público, hay una persona con cana y que tiene cierto peso específico en la sociedad. Pero hay un aspecto importante que yo quiero destacar ahí. O sea, y yo lo decía ahorita, todo el mundo se presume inocente hasta tanto no es condenado por un juez con la cosa irrevocablemente juzgada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El Ministerio Público, la justicia dice que debe ser ciega, pero el Ministerio Público parece que es tuerto y es para un solo lado. O sea, por ejemplo, porque solamente está persiguiendo un lado, pero en el gobierno actual hay muchos casos de corrupción y no se ha enfocado. Entonces yo creo que si, como dijo la monjita del cuento, dijeron a todos, vamos a abordar todo lo que ha sido el andamiaje de corrupción en República Dominicana, que este país es multimillonario, pobremente administrado y bien robado por diferentes actores, empresarios y políticos. Y no de ahora, esto viene, mire, con Colón. Esto viene con Colón, para que no nos hagamos los locos, con Colón. Y seguimos la secuencia y te encuentran los terratenientes y me dice que un guardia que ganaba 5 mil pesos, después me tiene una casa en una villa. Pero ¿y cómo la justifica? Mire, un empleado público, no importa el puesto que ostente, si no ha hecho lo mal hecho, no termina con dinero, porque la misma sociedad te demanda que dependiendo de tu posición económica y su estatus social, tú tienes hasta que mudarte del lugar, tus hijos tienen que mandarlo a un colegio, hay una serie de cuestiones de cambiar de vehículos, hasta de mujeres cambian y todas esas cuestiones se van dando. Entonces, que esto no lo manda cosas, ahora también lo hacen.
Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el gasto que se da, si yo me ahorraba un gasto, porque mi no tenía el ingreso, si tengo ingreso, mayores ingresos, mayores gastos. Entonces, señor, mire, lo que pasa es, hay un manejo inadecuado, inapropiado de lo que es lo que llaman los medios de comunicación. Aquí los juicios se ventilan en los medios de comunicación y entonces se hace justicia mediática y no mediante los tribunales. Entonces la presión que reciben los jueces muchas veces se guían por eso y cantan sentencia. Yo no digo que nadie sea culpable o no, que se demuestre todo el mundo y que el que no tiene hecho no tiene sospecha. Mire, finalmente, don Marco, el profesor trajo aquí unos libros y están en circulación ya, ¿verdad? Sí. Vamos a darle un pantallazo al libro porque ahí definitivamente el tiempo nos traicionó y vamos a ver brevemente, doctor. Este libro se llama En la calidad de tus pensamientos hasta el poder de la abundancia. Ahí yo abordo el emprendimiento, la educación financiera, cómo debe ser la educación de hoy, que hay que montarse un sistema tecnológico. Ahí hablando, entre otras cosas, lo que es la reprogramación mental. Y este libro es un libro de poesía, donde yo le escribo a la mujer, le escribo al planeta y le escribo a la problemática social. ¿Cómo? Sí, se llama interesante. Renacer en el otoño es vivir en primavera. ¿Dónde están esos libros, profesor? Hasta ahora están todos bajo mi control, porque aquí tú sabes. ¿Se van a publicar pronto entonces? Sí, no, han sido publicados ya. Pues nada, señores, Domingo, solo nos queda agradecer infinitamente esta charla que nos ha dado el profesor Juan Pujols. De verdad nos identificamos con él y vamos a seguir en contacto en este escenario y en otros con el profesor Pujols para darle seguimiento a todo esto y crear en los barrios las cosas que queremos para luchar contra la delincuencia callejera, ese letal movimiento humano que se ha creado y que ha seguido golpeando a la sociedad dominicana. Será hasta la próxima cuando estaremos de nuevo con ustedes en una entrega similar del Punto. Gracias a ustedes y a los técnicos que hacen posible conectarnos en sus hogares.